muchas gracias a Pedro, a la cámara y a todos los que estáis aquí, que sé que el tiempo es un valor muy preciado, así que intentaremos que sea un taller práctico, sobre todo útil, interesante, e intentaré que os ayude a detectar oportunidades, tanto en el mundo digital como en particular en Google Ads. Pues vamos, antes de empezar, me gustaría presentarme un poquito, como os comentaba. Yo llevo 20 añitos trabajando en el mundo del marketing digital, prácticamente. He trabajado sobre todo con gran empresa, he trabajado en multinacionales, en Google, en agencias de medios, con algunos de los anunciantes como los que veis aquí. Y actualmente llevo 6 años trabajando por mi cuenta, haciendo formación y más de la mano de pymes, de emprendedores y de estudiantes. Os dejo mi contacto de LinkedIn, ya que es la red, no solo es la red social que más utilizo, sino que si tenéis cualquier duda o queréis estar en contacto, encantada, os lo pondré otra vez al final, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy y cómo vamos a organizar la sesión? Como sabéis, es una sesión de introducción. Vamos a ver algunos conceptos básicos, vamos a hablar de la red de Google Ads, de los diferentes elementos que incluyen esta red y vamos a ver cómo empezar una campaña. Ahí sí que vamos a ir paso a paso, pero no vamos a ver cada uno de estos elementos, ¿sí? Lo que más me importa es que tengáis claro conceptos, ideas y que luego sepáis dónde encontrar información adicional o dónde encontrar ayuda si no encontráis algo. Lo que vamos a hacer es destinar 15 minutos al final de la sesión para preguntas y respuestas, pero sí que si queréis y si es algo, por supuesto, relacionado con lo que estoy presentando en el momento, hagáis la pregunta, por favor, directamente en el chat. Es cierto que con el formato no es tan sencillo, sí que me suelen gustar más las secciones muy dinámicas y pediros ejemplos y verlo un poco cómo es directamente en la herramienta, pero es cierto que con las sesiones online y siendo muchos, pues lo vamos a trabajar así, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, lo dicho, vais interrumpiendo y de hecho me gustaría empezar con alguna preguntita. Pero antes de empezar, sí que me gustaría aclarar que Google Ads es un tema que a veces resulta un poquito denso, ¿no? Entonces, si sois nuevos en el mundo digital, me gustaría evitar que os sintierais un poco mareados, confundidos y mi recomendación es que vayáis poco a poco. ¿Por qué os digo esto? Tiendo a hablar rápido, primero, decidme también cualquier cosa, si hay cosas que no se entienden, que voy frenando o explicando un poquito más lento. Siempre llevo muchas diapositivas, si hay algunas que no tengo que enseñar para repetir algunas, sin problema lo hacemos y lo adaptamos a lo que sea más útil a todo el mundo. Hay muchos temas, hay mucho anglicismo, hay muchas palabras que van cambiando. No intentéis memorizar o entender todos los conceptos, sino que entender lo global e ir poco a poco. Luego, cuando vayáis viendo la utilidad de la herramienta, ya vais a ir avanzando poco a poco, ¿vale? Entonces, primera recomendación. Segunda recomendación, que siempre en las encuestas también nos dicen por qué no hacemos un descansito. Son sesiones de 2 horas, no vamos a hacer descanso, entonces aprovechad que estamos en casa, que nos vemos menos, os podéis estirar, podéis ir a buscar agua, lo que sea, ¿vale? Es importante. Y por último, lo que vamos a ver hoy son algunas pinceladas. Google Ads, la verdad que da para muchísimas horas. Lo que vamos a ver hoy son algunos elementos para que entendáis el concepto global, para facilitaros un poco esta introducción y esta entrada en un mundo que puede ser complejo. Y sobre todo que sepáis dónde recurrir luego para buscar más información, ¿vale? Si no tenéis cuenta de Google Ads, os recomiendo que os la hagáis cuanto antes, más que nada porque estas sesiones están muy bien, pero en el mundo digital en general hay que siempre ir probando las cosas para recordarlas, porque si no, así como entran, salen rápidamente. Lo bueno de estas sesiones también es que quedan grabadas, con lo cual en cualquier momento podéis luego volver a ver lo que hayamos grabado. Vale, vamos a empezar con un poquito de introducción y algunos datos generales. Seguramente habéis oído hablar de Google AdWords, de Google Ads, de CPC, de PPC. ¿Sabéis si hay diferencias entre estos términos? No hace falta tampoco que contestéis, simplemente es para indicaros que cuando hablamos de todo esto, aunque no son exactamente sinónimos, sí que los utilizamos para decir lo mismo. El sistema publicitario de Google se llama Google Ads, pero es cierto que muchas veces vais a ver que hablamos de campañas de pago, de CPC, de PPC o de Google AdWords. ¿Por qué? Porque Google AdWords es el nuevo nombre, perdón, me voy aquí un segundito y voy a cerrar el chat, así que si tenéis algo
luego lo vuelvo a abrir, vale, así lo veo mejor. Google Ads es el programa publicitario de Google. Google, como sabéis, pertenece a una empresa que ahora se llama Alphabet y Google AdWords o Google Ads es la principal fuente de ingresos de la empresa. ¿Por qué os lo digo? Porque muchas veces la gente dice, yo no hago publicidad ahí porque nadie hace clic ahí. No suele ser así, ya que Google es una de las empresas más ricas que hay y su principal fuente de ingresos es esta fuente de publicidad. Este sistema nació en el año 2000 y en el 2018 se le cambió el nombre. Por eso vais a ver que muchas veces seguimos utilizando el nombre anterior, Google AdWords, pero en realidad es Google Ads. En España es el principal medio de publicidad digital. Os voy a poner unos numeritos muy rápido para que veáis que tanto empresa pequeña como empresa grande invierten muchísimo tanto en el buscador como en las otras herramientas que nos permite esta plataforma. Y por último, que sepáis que también tiene competencia. Se puede hacer publicidad en otros buscadores, como es el de Microsoft o el de Yahoo. Pero, ¿qué sucede? Que Google, se ve muy chiquitito, este gráfico nos enseña cuál es la cuota de mercado de los diferentes buscadores y Google llega al 96%, con lo cual realmente nos podemos centrar exclusivamente en Google Ads cuando hablamos de buscador. ¿Qué sucede? Que somos todos muy vagos y todo lo que sabemos, lo que no sabemos, hasta el nombre de nuestra empresa, lo buscamos en Google directamente. Por eso muchas veces nos referimos a Google como la puerta de entrada a Internet, ¿verdad? Sobre todo ahora con el tema del confinamiento, de que pasamos más tiempo en casa, cada vez buscamos más cosas, ya sea para comprar, para entretenernos, para buscar horarios, con lo cual es cada vez más importante y más estratégico no solo tener actualizada nuestra información ahí, sino que saber bien cómo funciona. Por enseñaros muy rápidamente algunas cifras. Estos son unos estudios que presenta cada año, varias veces al año, la IAB, que es la asociación que regula un poco todo lo que es marketing digital. Os lo recomiendo, tiene mucha información muy interesante, que hace estudios de la inversión publicitaria y cómo se reparte entre los diferentes medios. Vemos que la parte de buscador concentra el 31% del total de inversión publicitaria digital de España. A esto se le suma la inversión que se realiza en otros canales de Google, ¿vale? Pero simplemente para que veáis que es importantísimo tanto para gran empresa como para pequeña empresa, con lo cual se supone que es porque debe ser efectivo, como vamos a ver. ¿Por qué es importante Google Ads? Como todo, tiene su lado bueno y tiene algunos elementos también que no son tan buenos, ¿no? ¿Por qué ha avanzado tan rápido y se utiliza tan masivamente? Primero, porque es muy flexible. Podemos hacer desde el salón de casa una campaña a cualquier ciudad, en cualquier país, algo súper nicho, algo más genérico, con diferentes tipos de formatos. Vamos a ver que es una herramienta muy potente. Además, es muy efectiva. En cuanto yo activo una campaña, esa campaña es visible al ratito, puede ser prácticamente instantáneo. Y además es muy efectivo porque según el producto que yo comercialice o el servicio voy a ver resultados muy rápidamente. Ahí os recomiendo que penséis en cómo es el comportamiento de compra de vuestro usuario en el entorno offline. Es decir, que si vosotros vendéis un producto o un servicio que lleva un poquito más de tiempo el decidirse a realizar esa compra, en el mundo digital va a suceder lo mismo, ¿vale? Es algo muy accesible en cuanto a que todos desde el salón de nuestra casa podemos crear una campaña de Google y es algo que es muy rápido, en todo momento yo puedo parar, activar, reforzar o ir cambiando y una de las grandes diferencias y beneficios es que todo es medible, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo esto también? Porque muchas veces la gente que hace campañas, sobre todo cuando no saben muy bien cómo funcionan, dicen, bueno, yo invierto 100, 200 o 300 euros en Google, pero no sé qué me aporta. Hay que intentar siempre ser conscientes de lo que nos va aportando y que realmente nos tiene que aportar resultados. ¿Qué sucede? Que para muchas personas también puede ser un formato un poquito caro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que sin conocimientos es sencillo también que se nos escape el dinero. Puede resultar complejo, porque es cierto que hay muchas opciones, es un mundo cambiante, cuando no se nos da tan bien el mundo digital, puede darnos algunos dolores de cabeza y además, por supuesto, lleva tiempo. Lo que hay que hacer es intentar encontrar el equilibrio y que, por supuesto, los beneficios sean mayores que los inconvenientes. Como os comentaba antes, todo esto cambia muy rápido. Cambiamos nosotros como usuarios, cambian las herramientas, cambia Google y cambian las herramientas publicitarias, ¿no? Cambiamos los nombres, utilizamos mucho anglicismo, como os decía antes. Por eso es importante saber dónde están las fuentes de información que nos pueden ampliar cualquier duda que tengamos y dar por hecho que no es algo que nos tenga que marear, sino que es así, ¿no? O sea, es un mundo cambiante, con anglicismos y no nos tenemos que dejar confundir por esos elementos.
Vamos a entrar ya en lo que serían los conceptos básicos. Vamos a hablar de palabras y anuncios, de cuentas, de dineros, de los diferentes elementos que hacen que aparezcamos en el buscador y, pues muy rápidamente, de algunos de los diferenciales o de los temas comunes a todo tipo de campañas de Google Ads, ¿vale? La campaña más clásica, que probablemente todos conocéis, es este tipo de campaña. Cuando nosotros seleccionamos algunas palabras clave, las asociamos a un anuncio. En este ejemplo yo he puesto restaurante Calanova, por ejemplo. Vemos que aquí me aparece un anuncio y abajo me aparecen lo que serían los resultados naturales. También, para daros un poquito de vocabulario, probablemente habréis visto que esto es lo que se llama SEM, campañas de pago, resultados patrocinados, y la parte de abajo es lo que llamamos SEO o resultados orgánicos o posicionamiento natural. La parte de abajo es una parte más técnica que lleva un poquito más de tiempo. En lo que nos vamos a centrar hoy es en esta parte de arriba, que, como os comentaba, es una parte que podemos activar rápidamente, para la que no hace falta tener conocimientos de informática, sino que es más bien algo comercial, y donde asociamos diferentes grupos de palabras clave a diferentes anuncios, ¿vale? ¿Qué sucede? Que yo, a lo mejor, en un caso como este, que yo tengo un restaurante, puedo querer hacer diferentes tipos de campaña. Es decir, en un caso me interesa reforzar que yo estoy en Calanova, frente al puerto, y a lo mejor también me interesa hacer una campaña orientada a grupos de empresa, ¿no? En ese caso, es importante saber cómo se organizan las cuentas de Google Ads a la hora de conceptualizarla, ¿no? Yo quizás tengo aquí, en grupo de anuncios 1, voy a tener una campaña orientada a restaurantes del puerto y otra que sea a temas más corporativos, con sus correspondientes palabras clave, variaciones y anuncios, ¿vale? Si voy un poquito rápido, me lo decís, por favor. El objetivo de separar en una estructura así los diferentes grupos y las diferentes campañas es que, si yo voy a ofrecer un mensaje para alguien que está buscando un restaurante para una cena de empresa o para algo más corporativo, voy a querer ponerle un anuncio diferente y aparecer en búsquedas diferentes, ¿no? Entonces, por eso voy a separar diferentes grupos. Y si yo además me especializo en un público extranjero, porque todo mi personal habla inglés, por ejemplo, y quiero también reforzarlo, pues voy a hacer 2 campañas diferentes. Entonces, sea cual sea el tipo de campaña, como vamos a ver luego, puedo hacer campañas de vídeo, campañas de Gmail, lo que sea, pero siempre un poco con esta estructura. Anuncios con las diferentes segmentaciones, con grupos, campañas dentro de una cuenta, ¿vale? Las palabras clave son esenciales porque son una de las bases. Es lo que Google utiliza para entender qué es lo que nosotros ofrecemos y qué es lo que la gente busca. Es muy importante intentar entender y ponernos en el lugar de nuestro cliente para entender cómo busca y qué es lo que busca. A nosotros nos puede parecer que todo el mundo busca restaurante de pescado, y a lo mejor cuando buscamos descubrimos que la gente busca el mejor restaurante de marisco de Palma, o el mejor restaurante de marisco de Mallorca, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas que nos permiten analizar estas búsquedas y que podemos ir enriqueciendo nuestras campañas con esta información. Por poneros un ejemplo, en el caso de una clínica dental, suele suceder siempre que estamos en sectores técnicos o en temas de salud, tendemos a mezclar o a confundir lo que son las palabras más técnicas con lo que la gente busca más a menudo, ¿no? Yo aquí os he puesto un pantallazo de una herramienta que es Google Trends, que es una herramienta abierta, gratuita, que os la recomiendo, si no la conocíais, que la probéis, para comparar cómo se buscan diferentes términos. En este caso he puesto odontólogo, clínica dental, dentista, dentistas, dental, para entender bien cómo busca la gente y cómo voy a trabajar esas variaciones. En este caso vemos que, aunque odontólogo quizás sea el término más correcto, vemos que genera un volumen de búsquedas muy, muy bajito, ¿no? Aquí lo que vemos es la evolución de las búsquedas a lo largo del tiempo en España. Veis que aquí, por ejemplo, he seleccionado un periodo de 5 años. Vemos que la palabra que más se busca es dental, en singular, seguido de dentista, en singular, ¿no? Entonces, yo, cuando vaya a hacer tanto una campaña de Google como a la hora de poner descripciones, tanto en mi campaña como en mi presencia digital, voy a intentar combinar lo que genera mayor volumen con lo que se refiere más específicamente a mí. También esta herramienta es muy útil porque vemos la estacionalidad. Vemos que en periodos de vacaciones, por ejemplo, en verano, durante las vacaciones de diciembre, bajan mucho las búsquedas. Vemos aquí, por supuesto, este periodo que es el del confinamiento. Esto me ayuda también a seleccionar el mejor momento para hacer mi campaña, ¿vale? A partir de aquí, yo también puedo ver y utilizar las herramientas de histórico de búsqueda de Google para buscar diferentes variaciones. Volviendo al ejemplo del restaurante de Palma, veo que la gente busca, por ejemplo, temas que me puedan interesar a mí,
restaurante Palma con terraza, restaurante Palma barato, pero quizás mi restaurante es barato o no, ¿no? Entonces voy a ver si me interesa incluirlo o no. Yo a partir de esta información me voy a ir haciendo un pequeño listado con todas esas variaciones que me interesan, ¿vale? Una vez que tengo mis grupitos de variaciones, voy a ver cuándo y dónde voy a aparecer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que prácticamente siempre en Google pagamos cuando recibimos visitas. Os he puesto arriba CPC, que significa coste por clic o cost per click, ¿no? Que utilizamos mucho las siglas en inglés. En Google casi siempre pagamos exclusivamente cuando una persona llega a visitar nuestro establecimiento, ¿no? Entonces, lo bueno de esto y una de las grandes potencias, digamos, de la herramienta es que podemos generar mucha visibilidad con nuestra marca, o sea que la gente va viendo nuestro anuncio, va viendo lo que ofrecemos, pero nosotros no vamos a pagar si esa persona no hemos conseguido captar su interés y conseguir que venga a nuestro establecimiento, que en este caso sería nuestra página web, ¿vale? Entonces, yo siempre voy a pagar las campañas, ya sea de Google, de Gmail, de YouTube, todo lo que os indicaba al principio, a posteriori, y pagaré solo por esas visitas que he recibido. Para yo saber en cuántas búsquedas voy a aparecer, Google lo utilizamos todos mucho, con lo cual volumen hay muchísimo, y yo tengo que definir y delimitar hasta cuánto estoy dispuesto a pagar, tanto por cada una de esas visitas como por cada uno de los días en los que voy a tener una campaña activa. Lo habitual cuando yo tengo una campaña de Google es hacer campañas, por ejemplo, por un mes, ¿no? ¿Por qué por un mes? Porque es un periodo que me permite ir viendo qué cantidad de búsquedas se generan, ir midiendo los resultados, viendo qué tal funciona la campaña y optimizando esa campaña, ¿no? Entonces yo os diría, como sobre todo cuando uno empieza, que no sabe muy bien cómo hacerlo, seleccionar un mes de prueba y definir en función de las herramientas. Vais a ver que al inicio no es muy sencillo, ¿no? El decir, vale, ¿cuánto quiero pagar? Google lo que hace es que utiliza un sistema de pujas. No vamos a entrar ahora en el detalle de explicar este término, que es un poquito complejo, pero que sepáis que cada una de las visitas tiene un precio diferente en función de la competencia que hay y de otros elementos, ¿no? Pero podemos, por simplificar, decir que es un sistema de pujas. Yo a Google, por ejemplo, le voy a decir que estoy dispuesto a pagar 50 céntimos por cada visita o 1 euro por cada visita y voy a definir un máximo de un presupuesto diario. Por ejemplo, si yo quiero destinar 300 euros a una prueba de Google Ads en un mes, le voy a decir a Google que tengo un presupuesto máximo de 10 euros al día, con lo cual estaré recibiendo unas 20 visitas diarias. Vale. Una vez que uno define más o menos cuánto quiere pagar, cuánto dinero está dispuesto a invertir al mes, hay que tener en cuenta que también es muy importante el nivel de calidad de nuestra campaña y un elemento que para Google es esencial, que es la relevancia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo aparecer con cualquier palabra que se me ocurra a mí si esa palabra no está o incluida en mi página web o si los usuarios consideran que eso no es, que yo no estoy ofreciendo un resultado relevante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay gente que tiene o productos nuevos o que ve que hay un producto que tiene mucho tirón y que puede ser un buen gancho para su producto o servicio. Yo no lo puedo incluir si no he desarrollado antes un contenido específico en mi página web, ¿no? Entonces, simplemente que sepáis que yo no voy a salir ni en todas las palabras que tengo incluidas en mi campaña, ni en cualquier palabra que se me ocurra, sino que Google siempre lo que va a hacer es mirar en base a una serie de elementos que ahora os voy a enseñar algún otro, si el resultado que yo quiero ofrecer es relevante para el usuario, va a aparecer mi anuncio. Si no lo es, no voy a tener la posibilidad de aparecer por mucho que yo quiera pagar, ¿sí? Otro elemento importante es la experiencia de usuario. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una página web que no está optimizada para móviles o que es muy lenta o que tiene cualquier problema de navegación, Google lo va a digamos, no lo va a favorecer, no va a hacer que aparezcamos fácilmente en los mejores resultados, ¿no? Entonces, simplemente tened en cuenta que en la posición en la que yo aparezco y la cantidad de veces que yo pueda aparecer, al final está relacionada no solo con la calidad de la campaña, sino que también con la calidad del contenido de mi página web, la experiencia de usuario y demás, ¿no? Con lo cual yo tengo que primero tener bien lista, digamos, lo que es mi presencia digital y optimizar lo que sería un símil, por ejemplo, en una tienda física, que mi tienda pues que se vea fácilmente, que tenga buena iluminación, que tenga una temperatura adecuada, por ejemplo, que tenga toda la música adecuada, todo eso sería lo referente a una experiencia de usuario, ¿vale? Y luego, una vez que yo tengo eso correctamente trabajado, pues puedo traer gente a la puerta de mi tienda gracias a una campaña de Google Ads.
Como os comentaba inicialmente, también una de las grandes ventajas de Google Ads es que todo lo podemos medir. Yo aquí os pongo un ejemplo de unas pocas palabras de la campaña, volviendo al tema del restaurante, para que veáis cuáles son los elementos que estándar, ¿no? Siempre luego estas columnas luego las puedo personalizar, pero para que veáis, por ejemplo, en estas 6 variaciones de palabras que vemos que tengo aquí, restaurante Puerto, restaurantes Paella, restaurante Bruno, Calanova, por Calanova, para cada una de las palabras yo voy a saber cuántas visitas he recibido, voy a saber cuántas veces se ha visto, que esto es a lo que me refiero con impresiones, voy a saber cuál es el porcentaje de personas que han visitado mi página con respecto a los que lo han visto y voy a saber también cuánto estoy pagando por cada una de esas visitas, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí, por ejemplo, en esta palabra, que es la primera, restaurante Puerto, yo tengo un CPC un poquito alto, estoy pagando 0,85 euros por cada una de esas visitas. Pero ¿qué sucede? Si miramos un poquito más a la derecha, vemos que yo, gracias a esta palabra, he conseguido 9 llamadas telefónicas, ¿no? Con lo cual, si estoy pagando, veis que aquí este coste sería los clics multiplicados por el coste de la visita, estoy pagando 35 euros para conseguir 9 llamadas telefónicas, teniendo en cuenta que esto es un restaurante en el puerto en el que se sirve producto fresco y que a lo mejor una mesa, el ticket promedio puede ser de 100 euros, pues la verdad que aquí he rentabilizado muy bien la campaña, ¿vale? Entonces, lo estoy pasando un poquito rápido, vamos a ver estos elementos más en detalle a lo largo del resto de la presentación, pero sí que es importante que tengáis claro esto que tiene que ser el resultado de mi campaña, ¿vale? Yo selecciono diferentes elementos donde quiero aparecer, voy a ir viendo cuánto me cuesta y sobre todo cuánto me aporta. Según el negocio que yo tenga, me voy a fijar en diferentes elementos. Un restaurante o una peluquería se puede fijar en llamadas telefónicas. Si yo tengo un e-commerce, lo que me va a interesar son las ventas online. Todo este tipo de elementos son los objetivos o lo que llamamos muy a menudo en el mundo digital las conversiones, ¿sí? Vamos a volver también luego a este punto. Cuando yo tengo una campaña de Google Ads, tengo acceso a un panel de control, que es este, en el que en todo momento voy a poder ver tanto la arquitectura que os comentaba antes, los diferentes grupos que tengo, las diferentes campañas y en todo momento voy a ver cada día cuántas visitas he generado, qué resultados he conseguido, para qué palabras, etcétera, ¿vale? Luego vamos a volver a ver un poquito en detalle cómo se organiza este panel de control. Si no lo tenéis, una vez más os animo a crearos cuanto antes para navegar sin perderos, digamos, en la cantidad de detalles que hay, ¿sí? Sino que intentar entender los conceptos y no hace falta entrar y entender exactamente a qué se refiere cada una de las pantallas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay ciertos elementos que no se pueden anunciar en Google y hay que tener en cuenta también que hay que hay que cuidar la manera de hablar, ¿no? No podemos utilizar un vocabulario demasiado agresivo, mucha mayúscula, ni con faltas de ortografía y tenemos que reflejar lo que incluye nuestra página web. Esto simplemente os lo digo para que tengáis en cuenta que hay cierto contenido, no solo que está prohibido, sino que también restringido, todo temas de temas sanitarios, temas de medicamentos, de bebidas, contenido para adultos, información falsa, juegos de apuestas y demás. No vamos a entrar en detalle, pero simplemente que lo sepáis, que no podéis hacer publicidad de todo tipo de productos y que hay veces que si se os rechazan algunos anuncios, pues puede ser por alguno de estos temas. Vale, vista esta parte de introducción, vamos a entrar ahora en lo que sería la red de los diferentes elementos de Google. Google, la parte más famosa es la parte del buscador, pero no es, hay muchísimas otras opciones que nos pueden interesar, sobre todo cuando ofrecemos un producto que la gente no busca proactivamente, sino que cuando somos nosotros los que tenemos que llegar a nuestro consumidor, ¿no? La parte del buscador es muy interesante, pero también es la parte donde suele haber más competencia y a menudo es más caro, ¿no? Con lo cual, muchas veces el entender cómo funcionan los otros entornos, pues también nos puede ayudar a detectar otras oportunidades. La parte del buscador, como os comentaba antes, si yo busco, en este caso, realizo una búsqueda que puede ser dentista Palma, vemos aquí cómo aparecen toda la parte de anuncios y luego abajo aparece la parte de los mapas. ¿Esto por qué os lo enseño? Porque según el producto o servicio que cada uno ofrezca, vais a ver que las búsquedas son diferentes, ¿vale? Entonces, os enseño diferentes ejemplos. En el caso de un dentista, de un fontanero, de todo eso que sea más local, de una panadería, de una peluquería,
La parte de los mapas y la parte de los resultados de búsquedas van a ser esenciales. ¿Por qué? Porque cada vez vamos más con el móvil, utilizamos el GPS, es esencial la localización, con lo cual me va a interesar no solo aparecer en la parte del buscador, como hemos visto con los anuncios de search, digamos, que son los más típicos, pero también aparecer aquí. Veis que en el caso de la búsqueda de un dentista, por ejemplo, directamente en el mapa, veis que me aparecen un par de resultados, en primer lugar, que son anuncios patrocinados, ¿vale? Entonces, esto vamos a ver también cómo a través de la plataforma de Google Ads se puede aparecer aquí en un entorno, digamos, mucho más específico. En otro tipo de búsquedas, todo lo relacionado con compras, es decir, con ropa, con tecnología, con flores, como en este caso, vemos que, o con productos de cosmética, de belleza, nos va a aparecer una sección o un nuevo producto de Google que es lo que llamamos shopping, ¿no? Veis que son diferentes este tipo de anuncios porque incluyen una fotografía, incluyen el precio y incluyen un enlace directo a la compra. Este soporte, digamos, es especialmente importante. Bueno, si tenéis un e-commerce, la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo. Lo que pasa que conlleva un poquito más de preparación. Para darse de alta, veis que a Shopping se puede o acceder a través de este enlace de aquí, que veis que primero nos aparecen los resultados del buscador en general, luego los resultados de los mapas, luego los resultados de Shopping. Y según el tipo de búsqueda y según nuestro histórico, vais a ver que estos resultados se van modificando, ¿vale? Porque siempre Google lo que intenta es ofrecer algo lo más relevante para cada uno de los usuarios. Al estar logueados, cada vez que hacemos una búsqueda, logueado quiere decir que yo esta búsqueda la he realizado en mi nombre, veis que aquí aparece mi fotito, sabéis que vamos dejando mucho rastro de todo el comportamiento de todo lo que hacemos online, ¿no? Esto es lo que se llaman las cookies, el Big Data. Si no habéis visto la película de Netflix os la recomiendo porque la verdad que es muy interesante el debate que se plantea. Y la realidad es que tanto Google como Facebook tienen muchísima información de nosotros. Pueden saber anticipar qué cosas nos van a interesar, qué cosas ya hemos buscado en el pasado, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo a la hora de hacer campañas, ya sea de shopping o de display, como vamos a ver después, ¿no? Porque Google nos va categorizando. Somos un tipo de personas, por ejemplo, si yo quiero comprar un coche, voy a ir dejando rastro de toda una serie de búsquedas que va a ayudar a Google a que me clasifique como un potencial comprador de coche, ¿vale? Para hacer una campaña de Google Shopping tengo que darme de alta en esta página que se llama, bueno, si podéis ir a Google for Retail o directamente a lo que sería el Merchant Center. En el Merchant Center, como en casi todos los productos de Google, nos damos de alta siempre con el mismo usuario, ¿sí? Entonces, si tenéis un negocio, os recomiendo o que creéis una dirección de Gmail para ese negocio o vais a ver también que siempre hay maneras de compartir los accesos, de invitar a diferentes personas de un negocio para que accedan a una misma cuenta, ¿vale? Cuando vais al Merchant Center, lo que tenéis que hacer es crear lo que se llama un Excel o un feed como este, en el que vais a poner cada uno de los productos que tenéis en venta con su descripción, su fotografía, su enlace, los precios, y aquí la dificultad que surge es el que vosotros podáis realmente tener un listado de todos los productos o servicios que ofrecéis con su precio y mantener al día, digamos, lo que sería la disponibilidad o el stock, ¿no? Si podéis hacer eso, os lo recomiendo porque la verdad que es una herramienta que los pequeños comercios no siempre la utilizan y que además con los movimientos que está habiendo en el mercado, que por eso os pongo esta siguiente diapositiva, con la cantidad de compras que se han estado realizando durante el confinamiento y ahora también, Amazon está creciendo muchísimo y Google lo que hace es que va a ofrecer anuncios gratuitos en Google Shopping, ¿no? Entonces, esto se supone que es algo que tiene que suceder ya en el mes de octubre, así que os animo a, si lo tenéis, potenciarlo y si no lo tenéis, daros de alta, que no es tan complejo como puede parecer, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hasta ahora hemos visto cómo llegar a gente cuando te busca, ¿no? Es decir, cuando tienen una necesidad, ya sea para un producto o un servicio relacionado eso, con algo de su hogar, con algo profesional, con dentista, peluquero, panadería. Pero muchos productos o servicios no requieren que la gente vaya a buscarlos a ellos, ya sea porque alguien no conoce tu marca o no conoce el tipo de producto o servicio que ofreces, sino que eres
tú como dueño de negocio que tienes que generar ese interés y esa demanda, ¿no? En esos casos, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo tengo una tienda de temas de cosmética, de estética, a mí a lo mejor me va a interesar llegar a gente que esté leyendo un blog de maquillaje, por ejemplo. En este caso, veis que me aparecen este tipo de anuncios que reconozco que es de Google por esta estrellita de aquí y por estos colores. Ahora os voy a enseñar el detalle. Yo lo que puedo hacer es decirle a Google que en lugar de aparecer en búsquedas concretas, yo quiero llegar a audiencias, ¿no? Entonces, a mí me interesan quizás mujeres de entre 30 y 50 años que estén interesadas en temas de maquillaje y de cosmética. En ese caso, puedo ofrecer un mensaje con un formato de texto, un formato gráfico, con una imagen para que sea un poco más llamativo. Esto es lo que llamamos campañas de display. Vemos también que yo puedo aparecer no solo en ciertos blogs de contenido, sino que en temas generalistas, por ejemplo, como pueden ser páginas de noticias, cuando alguien busque o esté en alguna noticia con un contexto que a mí me interese. En este caso, ahora para el día, por ejemplo, de Todos los Santos, que había mucho anuncio relacionado con las flores, veis que aquí, en la misma página del Diario de Mallorca, abajo me aparecía un anuncio donde yo si hago clic en esta ventanita azul que veis aquí, pues me aparece la información de que esto es un anuncio de Google, ¿no? Como os comentaba antes, nosotros vamos dejando toda una nube de datos y Google sabe dónde vamos navegando y sabe que somos el mismo usuario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo sigo navegando, a mí me siguen apareciendo este tipo de enlaces, como el que vemos aquí a la derecha, este tipo de anuncios, que me ofrece la posibilidad de comprar en esta empresa que se llama Colvin, y una vez más vemos que son los anuncios de Google que van haciendo lo que se llama remarketing. ¿Qué es el remarketing? El remarketing es la posibilidad de volver a impactar a personas que se han interesado, ya sea por tu producto o que sepamos ya que están interesadas en flores, por ejemplo, ¿no? Que ya que yo, de hecho, probablemente os ha pasado más de una vez que si hacéis una búsqueda de algún producto en particular, luego vais navegando por la web en otros sitios y os siguen apareciendo anuncios, ya sea de esa misma empresa o de competidores, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos el display, la segmentación por diferentes audiencias y, en particular, esto, el remarketing. No lo vamos a ver ahora en detalle porque es una opción un poquito más avanzada, pero que sepáis que es algo bastante sencillo de hacer y que se puede hacer desde una campaña, desde la misma plataforma de Google Ads. También otro formato interesante y que suele ser económico y más económico que hacer publicidad en el buscador directamente es el ir a los formatos más o de YouTube o de vídeo directamente. Si tenéis un vídeo que hayáis hecho, por ejemplo, volviendo al caso de los dentistas, para demostrar los protocolos que estáis siguiendo ahora de cara a la situación sanitaria, pues a lo mejor tenéis un vídeo que os interesa darle visibilidad. La verdad que el vídeo es un formato muy rico, que transmite muchísima credibilidad y que puede venir muy bien publicitar, ¿no? Entonces, si tenéis un videíto, os recomiendo hacer publicidad tanto en redes sociales, que suele funcionar muy bien, pero también buscar dentro de la red de Google, ya que podéis hacerlo no solo en YouTube, sino que también podéis ir a diferentes sitios web, como pueden ser los blogs que os enseñaba antes, y aparecer con vuestro formato de vídeo. Aquí pagaríais o por visualizaciones o por clics. Luego también tenéis, si hacéis un curso de Google Ads más avanzado, vais a ver que tenéis diferentes opciones a la hora de seleccionar el tipo de pago. Pero por simplificar, vamos a quedarnos con o el coste por clic o el coste por visualización. Hay este tipo de formato, que probablemente lo conocéis todos porque lo habéis visto, que son los vídeos saltables. Son estos pequeños vídeos que aparecen antes de cualquier contenido, ya sea dentro de YouTube o dentro de una página de noticias o lo que sea. Y aquí también es muy sencillo, muy económico y podéis hacer publicidad de un formato mucho más rico y que transmite esa credibilidad. Así que si no habéis hecho nunca campañas de YouTube, os las recomiendo porque la verdad que se utilizan poco y suelen sorprender. Es cierto que no son campañas tan orientadas a resultados, es decir, a una venta directa, pero sí que ayudan mucho a darse a conocer y a transmitir esa confianza que sobre todo en momentos como este suelen venir muy bien.
por último, me parece, tenemos este formato que es el de los anuncios de Gmail. No sé si los habéis visto, sabéis que dentro de lo que sería el buzón de Gmail tenemos diferentes pestañas. La pestaña principal donde están los mails más del día a día, temas más sociales y la pestaña de promociones. Si vais a vuestra pestaña de promociones, probablemente veáis que hay los primeros resultados son de la parte son anuncios, ¿no? Entonces, aquí, una vez más, son campañas que se pueden gestionar y segmentar muy, muy bien desde Google Ads directamente, pagando exclusivamente por resultado, y que si lo segmentamos correctamente a nivel de audiencias, es un entorno que está menos explotado, es decir, que hay menos saturación publicitaria en general, hay menos gente que lo utiliza y la verdad que podemos ofrecer información muy completa. Veis que aquí, por ejemplo, en el caso de Uniqlo, aunque Uniqlo sea una tienda grande, sí que puede ser un buen ejemplo para pequeño comercio, ¿no? Porque vemos que tiene como una llamada a la acción con un precio atractivo, vemos el título, cómo consigue captar bastante bien la atención y una vez que hacemos clic en este email, pues vemos que nos aparecen directamente enlaces muy parecidos a lo que sería Google Shopping, ¿no? Pero aquí digamos que la potencia y la diferencia es que estamos llegando directamente al buzón de un usuario y en un lugar que es el mail, que es algo que utilizamos todos mucho a diario, ¿vale? Entonces también, si no lo habéis probado, pues os animo a que veáis un poco lo que son las diferentes opciones. También lo que se suele hacer es ir haciendo pequeñas pruebas en estas diferentes plataformas e ir viendo qué es lo que funciona mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un momento dado habéis hecho un vídeo, queréis hacer una pequeña campaña de vídeo, pues podéis destinar, por ejemplo, 100 euritos a la campaña de vídeo. Luego, a lo mejor, quiero hacer una campaña destinada a campaña de Navidad para algo de compras. Pues puedo hacer más bien una campaña de search orientada a eso. O sea que os recomiendo ir haciendo pequeñas pruebas en las diferentes plataformas para ver qué es lo que os funciona mejor y siempre midiendo, por supuesto, los resultados. Vamos avanzando en las diferentes etapas para empezar a hacer una campaña, ¿vale? Probablemente habréis visto este tipo de cupones, este tipo de créditos que ofrece Google para hacer campañas en Google Ads. Son campañas que suelen hacer regularmente, vais a ver créditos suelen oscilar entre 75 y 100 y poco euros. Esto lo hace Google para captar clientes nuevos. Los créditos sirven únicamente cuando tenemos una primera campaña y no son acumulables, es decir, que no puedo cargar 80, 80, 80 y así tengo un montón de crédito. No. Lo que verifican es que sean datos de facturación que no se han cargado antes y suelen regalarnos esos 80 una vez que hemos invertido 20, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya tenemos una campaña de 100 euros que la verdad que para hacer la prueba está muy bien. Vuelvo a tu pregunta luego, Alberto, ¿vale? Voy avanzando ahora, cierro ahora el chat y lo miro cuando avance con esta parte que vamos a ir repasando los diferentes pasos para activar una campaña. Vale, una vez que tengo mi crédito para probar la campaña de Google Ads, que os animo a todos a hacerlo, la verdad, porque así vais probando y activando la campaña, os tenéis que meter en esta parte de Google Ads. Una vez más, entramos siempre pues, con nuestro login, nuestra cuenta que utilicemos habitualmente en Gmail y vais a ver que está todo muy bien explicado, tanto la versión como más sencilla para principiantes como luego todas las opciones más avanzadas. Os voy a dar luego en los enlaces, hay tanto explicaciones en vídeo, hay muchísimo curso, mucha formación, os podéis certificar de Google Ads, hay casos de éxito, hay estudios de todo tipo y veis también que tenéis teléfonos de contacto para llamar directamente al personal de Google y que os eche una mano. Aún así, os animo a empezar a probar y luego sí que podéis recurrir una vez que tengáis un poquito de actividad, a los profesionales de Google o profesionales de vuestro entorno que os echen una mano. Lo primero que os recomiendo es googlear un poquito. ¿Googlear qué? Googlear vuestra empresa, googlear vuestro producto o servicio, googlear la competencia para ver cuál de los entornos que hemos visto hasta ahora puede ser más interesante para vosotros. Es decir, si os interesa, si vuestra competencia o el producto o servicio que ofrecéis, si aparece con resultados de pago en el buscador, si aparece en Gmail, si aparece en otros entornos. Mirad aquí, pero os animo también a que miréis fuera. Puede ser un buen referente buscar ya sea en una otra ciudad de España, que puede ser en Madrid, Barcelona, o también si tenéis algo un poquito internacional, os animo a buscar fuera.
¿Por qué? Porque en general lo que sucede, el mundo anglosajón es la principal referencia en todo lo que es marketing digital. Todo lo que sucede allí, luego sucede aquí. Lo que funciona allí, luego funciona aquí. Entonces, os animo a buscar referentes, ayuda muchísimo y es lo que os ayuda también a definir correctamente las estrategias que vayáis a seguir, ¿vale? Entonces, lo primero, dedicar un buen rato a googlear y eso es lo que os ayudará a saber en qué entorno os conviene aparecer. Luego, dedicad un rato a analizar vuestra página para detectar no solo qué producto o servicio os puede interesar más empujar, sino que también para pensar en la parte de objetivos que hemos comentado antes, ¿no? Os enseñaba el caso del restaurante en el que el objetivo o lo que llamamos conversión en el mundo digital sería la llamada. En algunos casos puede ser también una toma de contacto, un email que se envíe para solicitar un presupuesto, por ejemplo, y en otros casos, como os decía, es la venta directamente, ¿no? En este ejemplo, yo tomaría como referencia dos conversiones, ¿no? La parte de email y la parte de teléfono. Y buscando o mirando un poquito los diferentes servicios que ofrece esta clínica, la recomendación, sobre todo si estáis empezando, es que seleccionéis una o dos o lo que sea más estratégico para vosotros o lo que tengáis en lo que creáis que os diferenciáis más o en lo que tengáis menos trabajo o si tenéis una tienda, por ejemplo, y hay algún producto que queráis vender. O sea, no os recomiendo empezar con todo para empezar porque os va a complicar un poco la tarea de realizar una prueba para saber si Google Ads os funciona o no, ¿no? Entonces, si tenéis un e-commerce con un montón de productos, pues seleccionad o el que se venda más fácilmente o al revés, el que tengáis mucho stock y que queréis sacar, pero intentad seleccionar dos o tres cosas para empezar, ¿vale? Y una vez que veáis que eso os funciona bien, que ya habéis visto cómo funciona Google Ads, pues ya lo podéis ir ampliando. En el caso de una clínica como esta, lo que se puede hacer es pues eso, ver también cuál es el servicio que nos puede dar mayor cantidad de ingresos. Por ejemplo, a lo mejor un blanqueamiento dental es un producto más económico que luego la gente a lo mejor va una vez a hacerse un blanqueamiento y ya está, pero a lo mejor si te vas a hacer una ortodoncia o una periodoncia, pues sí que es un cliente más cualitativo, que va a gastar más. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar por ese tipo de campañas, ¿no? Cuando yo voy a empezar la campaña, veis que lo primero que me pide es el tema del objetivo, que os comentaba antes. Los objetivos a veces son un poquito confusos, como los plantea tanto Google como Facebook, pero vais a ver que también tenemos manera de saltarnos un poco ese punto, ¿no? Cuando empezamos a crear una campaña, veis que me salen estas opciones, pero, importante, recomendación. Veis que aquí en la parte de abajo aparece un enlace que dice, si eres un profesional de marketing, cambia a modo experto. El modo experto os lo recomiendo a todos, porque es un modo que te permite, que te da mayores opciones y mayor control sobre la campaña. Para mí, el modo, digamos, de iniciación es un modo en el que es mucho más fácil malgastar dinero y que no lo suelo recomendar. Si alguno lo tiene y tenéis, o sea, sí que hay también buenas experiencias, pero la verdad os recomiendo a todos pasaros directamente desde el inicio al modo experto porque es lo que os dará mayor control sobre vuestro propio presupuesto. ¿Vale? Una vez que vamos al modo experto, Google nos da las diferentes opciones para crear una campaña en función del objetivo que nos interese. Si no lo tenemos muy claro, vayámonos directamente a la última opción. De hecho, yo prácticamente siempre me voy directamente a esta última opción, que es la de crear una campaña sin un objetivo concreto. Total, todo esto luego se puede modificar. Una vez que defino el tipo de objetivo, Google me pide que seleccione el tipo de campaña. Aquí veis que aparecen los diferentes elementos que os enseñaba antes. Yo puedo hacer una campaña de búsqueda, de display, de vídeo, puedo querer aparecer en diferentes aplicaciones. Esta la verdad que no he entrado en detalle porque me parece que por el perfil de las personas que estamos aquí quizás no va a ser uno de los elementos más importantes, el trabajar descargas de una aplicación, por ejemplo, pero que sepáis que también es una opción que ofrece Google y que es muy interesante. Podemos hacer campañas solo de shopping, veis que aquí aparece la opción de Gmail, por ejemplo. Lo más habitual, y como vamos a empezar ahora, es con la parte de búsqueda. Cuando empecéis una campaña de búsqueda, a la hora de poner un nombre a las campañas, intentad que sean nombres pues, que luego sean fáciles de identificar. Es decir, por ejemplo, si yo hago aquí ortodoncia, campaña de ortodoncia orientada a Palma, por ejemplo, a lo mejor voy a hacer una campaña de ortodoncia orientada a Palma y luego haré otra de blanqueamiento, por ejemplo, orientada a Palma, ¿no?
Tened en cuenta que cuando uno activa una campaña de búsqueda, por defecto se incluye la parte de display. Esto suele ser uno de los errores cuando uno empieza este tipo de campañas para, digamos, malgastar un poquito el dinero. Cuando uno sale en display no es exactamente que lo esté malgastando porque estás apareciendo en sitios de contenido que pueden ser interesantes, pero digamos que si yo quiero responder a una búsqueda concreta, como puede ser la búsqueda de un dentista, me interesa aparecer más en el buscador que en la red de display, ¿vale? Entonces, tened cuidado y meteros aquí, quitad este check de aquí, así solo os aseguráis de aparecer exclusivamente en la parte de buscador, ¿sí? El siguiente punto que nos pide Google es que definamos dónde queremos aparecer. ¿Qué sucede? Que muchas veces en las herramientas digitales, como puede ser LinkedIn, Facebook o Google, cuando me es difícil seleccionar Mallorca, ¿no? Entonces, según el producto o servicio que yo ofrezca, si yo ofrezco algo muy local, me va a interesar solo Palma o me va a interesar una zona, digamos, un radio alrededor de Palma. Y según el servicio, si es algo que no tengo mucha competencia en la isla o es algo que la gente se desplaza o incluso que es algo que yo ofrezco en todas las Baleares o también fuera, puedo ir incluyendo diferentes ciudades, ¿no? Esto es especialmente interesante, no en estos momentos que a lo mejor nuestro entorno está un poquito más limitado, pero sí que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un catering y quiero hacer una campaña orientada a Alemania, a la gente que esté buscando un catering en Mallorca porque va a venir a organizar una fiesta o cualquier tipo de evento, pues puedo muy fácilmente desde el salón de casa hacer una campaña orientada a ciertas regiones en diferentes idiomas y demás, ¿no? Entonces, aquí simplemente recomendación, empezad por lo que tengáis más cerquita y por lo que creéis que tiene más posibilidades de funcionar bien. Puede interesaros toda la isla, pero si a alguien que está en Alcudia le puede resultar más fácil o menos probable el venir a Palma que realizar la compra del producto o servicio que ofrecéis cerca suyo, pues favoreced lo que creáis que os puede funcionar mejor. Veis que aquí están las dos opciones, la de una ubicación concreta, donde vosotros ponéis una palabra y vais viendo según lo que os sugiere Google, vais seleccionando, o podéis seleccionar un radio, donde aquí, pues por ejemplo, para cubrir toda la isla, lo que he puesto es Palma, 80 kilómetros a la redonda, y así me aseguro de estar en toda Mallorca. ¿Sí? Vale, siguiente punto. Una vez que he definido el lugar, voy a definir los idiomas. Google en general, por defecto, nos suele sugerir incluir el español y el catalán. Yo en general incluyo casi siempre todos los idiomas, es decir, que quito las opciones que me sugiere Google porque estamos en una isla que es bastante internacional y que en general mucha de la gente de fuera que está aquí habla español o no, no es el caso de todos los productos o servicios, pero digamos que llego a más gente poniendo todos los idiomas si mi producto es para todos, ¿no? Esto es diferente si yo, por ejemplo, me especializo porque hablo un idioma en particular o quiero ir a un mercado en particular. En esos casos sí que es bueno cerrarlo un poquito más, digamos. Pero si no, no hace falta cerrarlo a lo que sería el español o catalán, salvo que, digamos, pues no, yo no, ni hablo inglés ni me interesa el público extranjero, entonces en ese caso sí que lo pondría, ¿vale? Así que aquí, recomendación, incluir todos los idiomas. Una vez que he definido todo esto, vamos a hablar del dinerito, de cuánto dinero quiero gastar y de cuánto dinero voy a pagar por cada una de las visitas. Como os comentaba antes, voy a definir un presupuesto. Hay diferentes opciones, lo más habitual es definir un presupuesto diario que yo puedo ir regulando en todo momento. Es decir, si yo veo que la campaña me está funcionando muy bien, puedo meterle mucho más dinero, simplemente aquí cambiando el número y guardando, o si al revés veo que algo no me está funcionando bien, pues lo paro, analizo un poco y luego lo vuelvo a activar, ¿sí? Del mismo modo, os comentaba antes que para cada una de las visitas se realiza una puja, es decir, que es un sistema que según la competencia que haya, yo voy a pagar más o menos. Vais a ver que aquí hay muchas opciones y es algo que Google va cambiando. Os recomiendo, para no liaros, que sobre todo cuando estáis empezando, que os centréis en lo que son las visitas. ¿Qué sucede? Que muchas veces Google tiene maneras de automatizar. Si yo, por ejemplo, tengo un e-commerce, Google tiene información sobre los productos que más se venden, sobre de dónde vienen las visitas que mejor convierten, es decir, que terminan en venta, y tiene maneras de automatizar.
Para automatizar, Google en general necesita tener cierto histórico y necesita que haya cierto volumen. Entonces, si soy un comercio pequeño, una tienda pequeña, es mejor no automatizar nada desde el inicio, sino que centrarme en visitas y luego ya veremos, por mucho que yo en realidad lo que quiera es vender, ¿sí? Pero simplemente para entendiendo cómo funciona el buscador, hasta que el buscador no tenga suficientes elementos, voy a empezar por lo más básico, digamos. Una vez que he definido el presupuesto, lo que me pide Google es que le dé información sobre las extensiones. Vemos que todavía no hemos entrado ni en palabras clave ni en anuncios, que sería la base. Es decir, yo antes os he empezado por el final y ahora a la hora de crear una campaña, si no habéis hecho estas diferentes etapas, os estoy enseñando los diferentes elementos que me pide Google antes de decirle con qué palabras quiero aparecer o con qué anuncios. Las extensiones son estos trocitos de texto que aparecen justo junto a los anuncios y que hacen que el anuncio sea más visible, que ocupe más lugar y que nos da más ganas de hacer clic en él, ¿no? Con lo cual, cuantas más extensiones tiene un anuncio, en general, mejor funciona. Este me lo pide antes de realizar yo mis grupos de anuncios, pero porque es algo también que en todo momento puedo ir modificando e ir ajustando. Veis que hay muchos tipos de anuncios diferentes y además Google permanentemente va probando cosas nuevas y probando tanto opciones nuevas como eliminando algunas de las que existían anteriormente. Aquí la recomendación es que completéis casi todo lo que podáis, es decir, que tengáis, yo qué sé, 5 tipos de extensiones diferentes con sus variaciones, por ejemplo, y que utilicéis sobre todo las que os parezcan como más relevantes para vuestro negocio y que se entiendan más fácilmente, ¿no? Hay algunas de ellas que a lo mejor no se entienden tan bien, pero por ejemplo, esto de aquí es extensión de llamada, ¿no? Veis llamada, si yo tengo un número de teléfono y una gran parte de mi negocio se cierra por teléfono, pues voy a poner el teléfono y esta extensión. La parte esta de ubicación, aquí una vez más, esto tiene que estar vinculado a My Business. Es decir, que cuando yo activo una cuenta de Google Ads, me aseguro, antes de activar esta opción, que he vinculado las dos cuentas. Voy a poner aquí también una extensión de ubicación, que esto también permitirá que aparezcan mis horarios, que aparezcan, por ejemplo, las estrellitas de las valoraciones, etcétera. Cuando mi página web tiene diferentes secciones, lo que voy a hacer es conseguir que aparezcan estas extensiones que vemos aquí, como la de instalaciones y servicios náuticos, a través de lo que se llaman extensiones de enlaces de sitio. Como os decía al inicio, esto es como mucho vocabulario y parece complejo cuando uno está empezando, pero una vez que se va metiendo y que vas detectando dónde encontrar las explicaciones de lo que es cada cosa, pues vais a ver que realmente no son tantos los elementos que hacen falta, ¿vale? Y si esto os confunde, pues empezad poco a poco, sin extensiones, solo con el anuncio y poco a poco vais a ir completando todo esto, ¿vale? Una vez que ya lo tenéis hecho, luego el mantenimiento es mucho más sencillo, o sea que es un poquito lento quizás el empezar, pero una vez que está funcionando bien, luego lo que se llaman las optimizaciones, es decir, todo este análisis para ver qué es lo que está funcionando mejor o peor y los pequeños cambios que hay que ir haciendo para mejorar la campaña, llevan mucho menos tiempo. Perdón. Terminada esta parte, ya pasamos a lo que sería la segunda etapa de la creación de una campaña, que es la definición de las palabras clave. Esto sería, por supuesto, si estoy haciendo una campaña de search. Luego vamos a ver que si hacemos otro tipo de campaña hay diferentes pasos. Cuando yo quiero incluir diferentes palabras clave, tengo diferentes opciones. Por un lado, si yo le pongo aquí mi página web a Google, Google directamente va a rastrear mi web y me va a sugerir algunas palabras clave, pero yo previamente lo recomendable es que haya hecho un análisis previo, tanto de mercado como de mi página, para ver qué palabras estoy incluyendo en mi página web, cuáles son las palabras que la gente busca, que para eso voy a utilizar Google Trends, por ejemplo, que es el que os enseñaba antes, y hay una herramienta de Google dentro de Google Ads que se llama herramienta de sugerencias de palabra clave, y voy a hacer mis grupitos. ¿Qué sucede? Que si dejo que Google lo automatice, veis que aquí Google está mezclando diferentes temas, ¿no? O sea, está muy bien porque me está simplificando mucho el trabajo, pero vemos que aquí está mezclando, por ejemplo, clínica dental con blanqueamiento, con estética y con ortodoncia. Aquí lo recomendable es hacer grupos, como os enseñaba al inicio, de diferentes temas. Es decir, yo puedo hacer una campaña solo de blanqueamiento y otra aparte
de ortodoncia y una genérica, ¿no? En este caso, como estoy llevando a la gente a la home, lo que haría es una campaña genérica y eliminaría todas aquellas variaciones que no son genéricas, ¿no? Para hacer una campaña de blanqueamiento, pues buscaría la sección dentro de la web de Casanova Dental que habla de blanqueamiento y haría una campaña específica, ¿sí? Una vez que tengo mis palabritas, voy a hacer las diferentes opciones de texto. A Google le gusta tener muchas opciones para prácticamente todo. Es decir, que yo en general no voy a hacer una única palabra y un único texto, sino que siempre le voy a poner diferentes variaciones de palabra clave y 2 o 3 variaciones de texto y 2 o 3 variaciones de extensiones, para que Google vaya probando a ver cuál interesa más al usuario y favoreciendo, es decir, haciendo que aparezca más a menudo la que funciona mejor. A nivel de los anuncios de texto, veis que ahora este es un formato que salió, uno de los más recientes, se llaman anuncios adaptables de búsqueda, que veis que los nombres no son muy intuitivos, pero luego si os metéis, pues veis rápidamente las explicaciones de cómo se construyen estos anuncios. Y este es el que ahora Google está favoreciendo más y prácticamente el único que aparece, diría yo. Si tenéis una cuenta vieja vais a ver que sí que tenéis otras opciones, pero ahora mismo es el que Google está empujando más. Google aquí lo que nos permite es poner como 10 títulos diferentes, con 4 descripciones. Veis que va aquí alternando combinaciones de estos títulos con combinaciones de estas descripciones. Veis que aquí en todo momento Google me va indicando cuántos caracteres tengo, es decir, yo aquí tengo hasta 30 caracteres para cada uno de los títulos y aquí en las descripciones tengo hasta 90 caracteres. Entonces, aquí la dificultad es hacer un texto interesante, persuasivo, que hable de mi diferencial y que capte la atención de mi usuario en un espacio tan pequeñito, ¿no? Entonces, cuando uno empieza parece sencillo, pero cuando te pones a hacerlo, la verdad que no es tan fácil el hablar de tu producto, de tu empresa, de tu diferencial y de todo en un espacio tan pequeñito, ¿no? Es importante haber hecho una buena labor previa de googlear lo que hace la competencia también para intentar diferenciarnos, porque si ponemos un anuncio que sea igual que el que hacen todos, es decir, la mejor relación calidad-precio, el mejor implante dental de Palma, pues si es muy parecido a lo que ofrece el resto, vamos a quedar un poco invisibles, con lo cual no vamos a conseguir captar esa atención, ¿no? Entonces siempre tenemos que analizar un poquito el mercado, ver lo que ofrece el resto. Por ejemplo, si todos van a precio con ofertas muy agresivas, pues intentemos también hacer algún tipo de oferta, por ejemplo, ¿no? Porque se supone que eso es lo que les está funcionando bien. O sea, siempre miremos bien qué es lo que hace la competencia, qué es lo que se hace fuera y ver cómo en ese entorno podemos nosotros captar la atención. Una vez que tenemos los títulos, ya pasamos al cuarto punto. Veis que aquí hemos ido siguiendo los diferentes puntos por los que nos va llevando Google a la hora de crear una campaña de Google Ads. Hemos definido la configuración de la campaña, hemos seleccionado grupos, hemos creado anuncios y ahora estamos ya en la última parte, que es la de la facturación. Para incluir los datos de facturación, bueno, veis que aquí puedo poner lo que sería mi código promocional, que es el código de crédito que os enseñaba antes. Vamos a poner los datos que se puede pagar por tarjeta de crédito, por transferencia bancaria y siempre se va a pagar a posteriori. Es decir, una vez que yo activo campaña, se va generando actividad y una vez finalizado el mes, Google va a ver cuántos clics han generado y eso es lo que me va a cobrar, ¿vale? En esta parte de facturación, en todo momento voy a poder descargarme las facturas y dar acceso a diferentes personas o lo que sea necesario, ¿vale? Voy a mirar, antes de avanzar, voy a mirar un momentito qué preguntas tenéis. Vale, me preguntáis si se puede hacer campaña en YouTube para salir solo en unos canales de YouTube concretos. Sí, esto lo vamos a ver después, pero sí que se puede. Si se puede usar una VPN por país, permite visualizar términos de tráfico de Google Trends en ese lugar. No, en Google Trends hay un desplegable donde tú simplemente seleccionas el país que te interesa y ya está, con lo cual en Google Trends es muy sencillo. O sea, así como en el pantallazo que yo os he enseñado estaba seleccionado España, podéis seleccionar el país que os interese y ya está. ¿Alguna recomendación para marcas de lujo?
A ver, las marcas de lujo suelen trabajar más la parte de branding, ¿no? Con lo cual la parte está como más concreta, o sea, en las marcas de lujo todo es como mucho más visual, con lo cual esta parte que hemos visto hasta ahora de búsqueda no suele ser la parte más importante para nada de este tipo de marcas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo sí que pueden hacer campañas ya sea de display o de vídeo, porque todo lo que es formato más audiovisual es más importante para esas marcas. Las marcas de lujo lo que hacen también es trabajar mucho el conseguir atraer a la gente y generar toda esa parte más aspiracional, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar, que la parte de display se refiere un poquito más a eso y si seguís teniendo dudas, pues me lo preguntas, Paula, ¿vale? Y te intento contestar algo más concreto sobre lo que veamos a continuación. Vale, antes de terminar con la parte de Search, me gustaría hablar de un concepto importante, aunque es un poquito más técnico o sofisticado, que es el de las concordancias. Muchas veces cuando uno empieza con una campaña de Google, se le va escapando dinero ya sea porque aparece en la red de display sin darse cuenta o porque le entran búsquedas o porque aparecen búsquedas que no le interesan tanto, ¿no? Habéis visto cuando yo os enseñaba los listados de palabras clave que aparecían pequeños símbolos entre las diferentes palabras, ¿no? Veis que aquí, por ejemplo, la combinación zapatillas de tenis, yo le puedo poner un más en medio, puedo poner corchetes o puedo poner esto, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? Si yo pongo zapatillas de tenis sin poner ninguno de estos símbolos, Google va a hacer que mi palabra, que mi anuncio aparezca en búsquedas de sinónimos o de términos que Google considera que son muy similares, ¿no? Entonces voy a aparecer con tenis, con zapatillas, pero también voy a aparecer con zapatillas para correr, porque Google puede considerar que eso es en muchos casos un sinónimo. ¿Qué sucede? Que yo a lo mejor no vendo zapatillas para correr. Entonces lo que me interesa es ir cerrando un poco el grifo, digamos, y asegurándome de que no aparezco en búsquedas tan genéricas o en sinónimos. Para limitar esto, ¿qué hago? Pues le pongo, por ejemplo, el más, que sería esta opción de amplia modificada, y me aseguro de no aparecer en búsquedas de sinónimos de tenis, ¿no? Sino que solo en búsquedas que incluyen sí o sí zapatillas de tenis. ¿Qué sucede? Que a lo mejor cuando la gente busca zapatillas de tenis, a lo mejor está buscando fotos y a mí el que busca fotos de zapatillas de tenis no me interesa porque esa persona probablemente no quiere comprar. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar lo que se llama, aquí, no voy a ir una por una en todas estas concordancias, los que buscan zapatillas de tenis, me va a interesar también comprar zapatillas de tenis o diferentes marcas, ¿no? Pero digamos que así estoy limitando y estoy excluyendo un montón de búsquedas que pueden ser o más amplias o más ambiguas o no tan específicas para lo que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Voy un segundito al chat, que me parece que había alguna pregunta referente a esto. Vale, nos pregunta Onofre que cómo puede aparecer cuando se busca una marca de la competencia de la que nosotros tenemos una buena alternativa. Por ejemplo, si buscan Nike y yo vendo Adidas. Aquí es un punto importante, el de las marcas, y está muy relacionado con lo de la relevancia que os enseñaba al inicio. Muchas veces cuando la gente está buscando Nike, tiene claro que quiere Nike. Entonces, hay en algunos casos en los que, si la experiencia de usuario es buena, cuando ve tu producto en lugar de Nike, Google va a considerar que la experiencia de usuario es buena, que tu calidad es buena y te va a permitir aparecer. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces buscamos, o sea, cuando alguien busca una marca concreta ya lo tiene muy claro y no te quiere ver a ti, quiere ver a Nike. Entonces, en búsqueda, muy probablemente, por no llegar a la calidad necesaria, no vas a poder aparecer en esas búsquedas. A lo mejor cuando actives una campaña sí que vas a poder aparecer algunos días, pero en cuanto Google vea cuál es el funcionamiento de la campaña y cuál es la respuesta que estás generando, ya no te permitirá aparecer. ¿Qué sucede también con marcas tan grandes? Que muchas veces las marcas tienen la marca registrada y no permiten que otras empresas la utilicen. Entonces, en ese caso, os remito al punto inicial que os hablaba de las políticas para que averigüéis un poquito mejor cómo funciona, ¿vale? Pero en general, si es difícil aparecer en búsquedas de algo que no es exactamente lo que tú ofreces, en Search es difícil por el tema de la relevancia, ¿vale? Aún así, os animo a que lo probáis
a que lo probéis y si os da buenos resultados, perfecto. Pero si no aparecéis, es por ese tema. Vale, volviendo un momento al punto que os comentaba aquí, de las concordancias y de cómo conseguir centrar mejor en qué palabras voy a aparecer, os recomiendo también esta opción que si no habéis tenido nunca campaña os va a sonar mucho a chino. Si alguna vez habéis hecho campaña, os recomiendo que lo reviséis y si no, que mantengáis la grabación para que la volváis a ver cuando tengáis alguna campaña activa. Veis que aquí en lo que sería, esto es digamos el cuadro de mando, yo tengo aquí diferentes campañas y veis que aquí tengo las palabras clave que están incluidas en mi campaña. Por un lado tengo las palabras que yo he incluido, pero como os he dicho, Google puede hacer que mi anuncio aparezca en búsquedas similares. En este caso me voy aquí a la pestaña o a la sección de términos de búsqueda y vemos que mi anuncio del restaurante del Puerto de Calanova aparece también en Comidas a Domicilio Palma, Don Mejillo en Palma o El Varadero Palma. A mí, si tengo mucho presupuesto, me va a interesar aparecer en estas búsquedas. Pero si no tengo tanto, prefiero aparecer en el que esté buscando un lugar donde comer en Calanova o en el que esté buscando un restaurante en el puerto y no el que busca comida a domicilio, que no se lo puedo dar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todas aquellas palabras que no corresponden y que no me interesan y excluirlas, que esto también es lo que se llama poner palabras clave negativas, ¿vale? Esto, como es bastante técnico, no me quiero enrollar mucho más y simplemente que lo tengáis por si os sirve luego revisar la grabación si ya tenéis un poquito de actividad y que tengáis claro cuál es la diferencia entre las palabras clave que yo tengo incluidas en mi campaña y las palabras clave que hacen que se active mi anuncio, ¿vale? Vale, hemos terminado en la parte de activación de la campaña de Search y ahora vamos a ver unos poquitos pantallazos de cómo activar otro tipo de campañas. Al final el funcionamiento es exactamente el mismo, o sea, seleccionamos el objetivo, seleccionamos el tipo de campaña y vamos seleccionando diferentes elementos. Cuando hago una campaña de display, veis que aquí también tiene un modo un poco más automatizado y otro modo que es campaña de display estándar. Lo mismo que os he recomendado antes a la hora de hacer una campaña de search, que seleccionarais el modo experto, pues en este caso os recomiendo el modo estándar. Sé que es un poquito confuso cuando uno empieza, pero bueno, todo lo que requiera menos como recomendación general para que no tengáis que memorizar los términos, todo lo que incluya menos automatización es lo que os recomiendo, ¿vale? Entonces, aquí haríamos una campaña de display estándar donde nosotros vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos incluir, ¿no? A la hora de seleccionar una campaña de display, veis que Google me da un montón de opciones para seleccionar audiencias. Y aquí vuelvo a la pregunta que me hacíais antes de si puedo seleccionar ciertos canales de YouTube, por ejemplo, específicos en los que quiero aparecer. Vais a ver que Google me va, o sea, yo voy probando con diferentes palabras clave y Google me va a ir sugiriendo de qué manera va identificando ese tipo de comportamientos o de intereses, ¿no? Entonces, en base a lo que os decía antes de las cookies y de todo el rastro digital que vamos dejando, Google, por ejemplo, para esta palabra relacionada con compras, tiene detectadas personas que tienen intención de compras ya para temas de compra navideña, para temas de Black Friday, para temas de suministro doméstico. Entonces, aquí lo que os recomiendo es ir probando con el servicio o producto que ofrezcáis a ver qué es lo que Google tiene fichado. Si queréis hacer una campaña en YouTube, podéis tanto seleccionar por temas, por palabras clave para aparecer en las búsquedas o en ciertos canales concretos. Vais a ver que hay una opción, que no la tengo aquí en el pantallazo, pero si quieres, la persona que me lo preguntaba, si no lo encuentra, si me quiere mandar un mail, luego le digo bien dónde encontrar esa opción. Vais a ver que uno puede ir seleccionando uno por uno los canales. ¿Qué sucede? Que hay veces que si seleccionamos demasiado no vamos a aparecer nunca porque va a ser demasiado nicho lo que estemos seleccionando, ¿sí? Entonces, al principio es un poquito difícil encontrar ese punto intermedio, pero vais a ver que si vais probando, pues lo iréis consiguiendo. Si veis que no aparecéis nunca, pues tenéis que ir abriendo un poquito el grifo y si veis que se va el dinero fácilmente y que no conseguís respuesta, pues tenéis que volver a cerrar un poquito el grifo, ya sea pues quitando alguna de las audiencias, segmentando un poquito más geográficamente,
o cerrando un poco los tipos de concordancias, por ejemplo, como os enseñaba antes. Veis que aquí también veis que hay diferentes pestañas. Puedo buscar, por ejemplo, o orientarme exclusivamente a gente interesada en temas de comida, temas de deporte. La verdad que hay muchísimas opciones y para hacer todo tipo de campañas, así que os recomiendo probarlo. Luego que sepáis también que se puede segmentar tanto por edad como por sexo, ¿no? Entonces, veis que aquí hay, una vez que uno empieza una campaña, porque esto es cierto que no es algo que te pide a la hora de configurarlo, pero sí que si vais aquí en la parte de panel de control, veis que hay diferentes grupos demográficos, y podéis excluir las edades que os interesen menos. Si vuestro producto es para gente joven, vais a excluir a los más mayores. Si vuestro producto al revés es para gente que ya tenga cierto poder adquisitivo, pues podéis excluir a las franjas más jóvenes de edad. Tened en cuenta que casi siempre Google tiene una parte importante de gente que no termina de detectar o de fichar por la razón que sea, porque borran las cookies o por lo que sea se pierde esa información, con lo cual veis que hay una parte importante de edad desconocida o de sexo desconocido. Aquí también mi recomendación es dejad todo lo que es desconocido, salvo que luego veáis que no os funciona y lo queráis quitar, pero intentad no quedaros al final con 5 visitas, porque si tenéis 5 visitas no vais a ver si la herramienta os funciona o no. Es muy útil también esto, lo de orientarse a mujeres o a hombres o dejar también lo desconocido o no, ¿no? Yo esto, por ejemplo, lo he orientado haciendo campañas de temas de vestidos para novias, por ejemplo, ahí era mujer 100%, ¿no? Si tenéis cualquier tema más de cosmética, de tiendas que pueden ser más de mujeres o productos por el contrario que sean más para hombres, pues os recomiendo controlarlo desde aquí. Podéis también programar los anuncios, sobre todo si empezáis con presupuestos bajitos, según el producto que tengáis. A lo mejor si es un restaurante de fin de semana, podéis hacer que vuestra campaña aparezca el jueves, viernes. Si en cambio lo que ofrecéis es algo más que se compre en un horario en el que tenéis el establecimiento abierto o algo más que se haga entre semana, pues también podéis ir de lunes a viernes en horario laboral, por ejemplo, ¿no? Que esto os permite evitar aparecer en horarios que os interesen menos o intentar evitar aparecer a las 4 de la mañana y que se os vaya el presupuesto, por ejemplo, ¿no? También podéis segmentar, por ejemplo, por tipos de dispositivo. A lo mejor os interesa, porque vendéis un producto un poquito más caro, ir solo a gente que tiene ciertos dispositivos de alta gama. O a lo mejor tenéis fichado que os convierte mejor la gente que tiene iPhone, pues os vais solo a iPhone. Esto es algo que se puede hacer desde Google Ads, ¿vale? No nos vamos a meter en eso, porque eso son opciones ya un poquito más avanzadas, pero que tengáis en cuenta que la verdad que las posibilidades de segmentación son muchas y muy, muy potentes. Para hacer anuncios de display, una vez que hemos seleccionado las audiencias, que ya os decía, podemos hacer o por audiencias o por contextos o por tipos de sitios, que puede ser Diario de Mallorca o una página en concreto de YouTube, voy a definir los formatos gráficos. Si hago una campaña de YouTube, puedo hacerlo con un vídeo directamente que tengo que haber subido previamente a YouTube. Y si quiero tener un formato gráfico, lo que hago es que le voy a poner aquí la URL de mi sitio, Google lo va a rastrear y me va a decir, pues estas son las imágenes que he detectado, estos son los textos y me va, a ayudar a seleccionar mi anuncio, a hacer una composición de un anuncio dinámico. En este caso sí que la automatización y el dinamismo es importante. Y es esencial. ¿Por qué? Porque hay cada vez más dispositivos diferentes, tipos de pantallas diferentes y Google lo que hace es que con este tipo de anuncios, veis que son un poquito feos, pero es lo que se llaman anuncios dinámicos que se adaptan a todo tipo de formatos, todo tipo de dispositivos, de navegadores y demás. Yo lo que hago es seleccionar en una campaña así diferentes fotitos que puedo o seleccionar o incluir las que Google selecciona de mi página web o subir yo manualmente unas, poner mi loguito, poner un título, una descripción y veis que Google va combinando y va adaptando los formatos. No vamos a entrar en el resto de formatos, así que si os queda alguna duda, la verdad que las etapas para poner en marcha una campaña son las mismas siempre, tanto si es una campaña de Gmail o de YouTube, que es lo que se nos ha quedado un poquito más de lado.
pero sí que ahora os daré acceso a las diferentes fuentes de información en las que podemos encontrar mayor cantidad de elementos, ¿vale? Lo que sí que me parece muy importante resaltar y que ahora también, bueno, me queda la parte de información y luego ya daré paso a tratar un poco más en detalle cada una de las preguntas y si hace falta me meto directamente a la herramienta, es que es muy importante una vez que uno activa una campaña ir viendo qué tal funciona, ¿no? Entonces me habéis preguntado varias veces lo de las impresiones y lo de las métricas, o sea, siempre que uno activa hay que dejar pasar unos poquitos días, revisar qué tal está funcionando, tanto a nivel de impresiones y clics como, muy importante, a nivel de resultado, porque al final está muy bien que haya visitas, pero todo es lo que queremos, sobre todo en momentos complicados como este, es vender o conseguir contactos de calidad, ¿no? Entonces, una cosa es que la gente venga, entre, se interese, pero esencial saber si luego eso se transforma en negocio, ¿no? Entonces, os recomiendo siempre probar. Si tenéis un negocio que os parece que se busca proactivamente, probad la parte de búsqueda de Google Search. Empezad por presupuestos de, yo no os diría quedaros solo con los 100 euros que ofrece Google inicialmente, pero más bien iros a presupuestos de entre 200 y 300 euros para empezar y siempre fijándoos en qué es lo que os aporta, no solo en visitas, sino que también en negocio. Y una vez que hayáis realizado esa prueba, ya sea reforzar y seguir por ahí o si queréis ir probando diferentes formatos. Lo que mejor funciona en general a nivel de resultados rápidos es la parte de search. Es cierto que la parte de display de vídeo actualmente con la competencia que está ofreciendo Facebook e Instagram, la verdad que no es sencillo competir en todo lo que es display y vídeo con Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque Facebook e Instagram lo que te permiten también es ya tener cautiva a esa gente en redes sociales y trabajar toda una parte más amplia de comunicación, ¿no? Entonces, si os tengo que recomendar uno de las plataformas de Google que os he estado comentando hasta ahora, la más importante y efectiva suele ser Search. Si tenéis dudas en vuestro sector, una vez más, os animo a que me contactéis y os ayudo cómo se puede enfocar. Si tenéis algún vídeo, por ejemplo, que hayáis desarrollado, que la verdad que los vídeos cada vez tienen mejor visibilidad y que en un momento como este son especialmente importantes porque pasamos más tiempo en casa, necesitamos más trabajar esa parte humana, que nos falta un poquito más, pues sí que os recomiendo YouTube. Pero la verdad que los otros elementos, bueno, salvo Shopping, perdón, que Shopping lo incluyo en lo que sería la parte de Search, pasarían a una segunda etapa, ¿no? O sea, os los recomendaría, pero una vez que vierais también cómo os funciona el hacer publicidad en Facebook e Instagram. ¿Vale? Entonces, para pasar ya a la parte de recursos, os quiero hablar de diferentes fuentes de información de Google, que la verdad que van actualizando muchísimo, como os comentaba, muy completas y ya vamos directamente a las preguntas, ¿vale? Cuando tenéis una cuenta, siempre en la parte de la derecha, de arriba, vais a ver que os aparece este símbolo de preguntita, donde podéis tanto obtener ayuda aquí, como veis que se puede buscar en las fuentes de información que ya tiene Google. En general, siempre alguna duda que tengáis o algo que os pase, siempre le va a haber pasado a otra persona antes. ¿Por qué? Porque llevan desde el año 2000 haciendo campañas y somos muchos millones de personas los que hacemos campañas en todo el mundo. Entonces, si no encontráis algo, podéis tanto buscarlo en los foros de ayuda como preguntarlo a la comunidad, que la verdad que es una comunidad que en general es muy activa y mucha gente apoyando, y si no, os podéis poner en contacto con Google. Hay veces que cuesta un poquito, sobre todo ahora con todo el tema de la situación sanitaria, la verdad que está un poco más limitada la asistencia personal, pero sí que también, como habéis visto en la primera parte de crear una campaña, hay números de teléfono de contacto. Cuando habláis con ellos o cuando mandáis una duda, siempre tenéis que mandar un ID de cliente. Veis que lo podéis encontrar aquí, ¿vale? Entonces, importante, podéis buscar la información que necesitéis, contactar desde aquí. Luego también hay páginas de ayuda como esta, donde hay desde primeros pasos, cualquier tema relacionado con facturación. La verdad que en el mundo digital hay que acostumbrarse a ser muy autodidacta y tener claro que toda la información que necesitamos está online. O sea que suele ser más sencillo encontrarla que no esperar a que alguien nos conteste o que buscar a alguien algún contacto que nos pueda echar una mano.
En online la verdad que el buscador suele funcionar bastante bien y hay respuesta para todo. Veis que aquí también están estos dos mismos pasos de antes. Y hay actualmente un programa muy parecido a este que estamos desarrollando con la Cámara, que es el de Impulso Digital de Google, que también es un acuerdo que ha creado, pues financiado por los mismos fondos, para ayudar a la digitalización de los negocios. Veis que aquí ofrece información para negocios, tanto para llevar la empresa a internet, para hacer crecer un negocio. Veis que hay temas como muy específicos, podéis ver casos de éxito, podéis también contar vuestra historia. Esto son temas que uno no suele tener en cuenta, pero os aseguro que se consigue muy buena visibilidad si le cuentas a Google qué es lo que has hecho de sus productos, que te ha funcionado bien, y que ellos puedan colgarte aquí o darte visibilidad en cualquiera de las campañas que hacen. O sea que también, si tenéis algo que os ha funcionado y se lo queréis contar, adelante. En esta página incluye un montón de recursos, además, ni solo de Google, ni solo publicitarios, así que os lo recomiendo. Luego también hay una web especializada de YouTube Ads, es todo lo que es producto de Google, se gestiona desde Google Ads, pero si os interesa en particular esto, veis que hay también muchísimo caso de éxito, mucha información sobre los formatos, cuál es cada uno, cómo funciona, cómo optimizar y demás. Y veis que también aquí tiene la opción de llamar. En la parte de abajo de todas estas páginas siempre tienen un montón de enlaces también que os recomiendo, y siempre intentando no marearse y no suscribirse o no mirar demasiada información sin un foco concreto. Por eso yo sé que es algo muy difícil, sobre todo cuando uno está empezando, porque hay mucha información, mucho término nuevo, pero a la vez os decimos que hay que simplificar y minimizar e ir poco a poco, ¿no? Entonces, que sepáis que está todo esto, pero intentad no abarcar demasiado e ir poquito a poco. Hay blogs de Google que están muy bien, este en particular se llama Think with Google, tiene un montón de estudios, casos de éxito, nos permite también adelantarnos. Por ejemplo, aquí nos ayuda a pensar, por ejemplo, en temas pues, como el Black Friday, como las Navidades, ver si nos suscribimos a este tipo de noticias, pues nos ayuda a mantenernos activos y a que no se nos pase nada, ¿no? O sea, cualquier excusa que haya para comentar, para compartir y promocionar algo de una manera un poquito diferente o creativa, pues el hecho de estar suscritos a estas fuentes de información nos ayuda a anticiparnos y a hacerlo mejor. Luego, si os gusta más un formato más tipo vídeo, que sepáis que hay todo este tipo de canales a los que también os podéis suscribir y están los vídeos cortitos y muy bien explicados de todo tipo de temas. Si os interesa en español, hay en español, y si tenéis fluidez con el inglés, hay también muchísima fuente de información. Y para terminar un poco hablando de oportunidades, así como empezamos, simplemente decir pues, que cuando soplan vientos de cambio como los actuales, pues en lugar de construir muros y asustarnos, que no es fácil no asustarnos, que intentemos pues, buscar las oportunidades y construir molinos con todo esto, ¿no? Os dejo otra vez el enlace a mi LinkedIn. Un punto importante que no hemos comentado y que si queréis os pongo ahora también de algún ejemplo. Así como hemos hablado antes de Google Ads y de su integración con Google My Business, es muy importante también integrar la cuenta de Google Ads con Google Analytics, ¿vale? Google Analytics es un producto de Google gratuito que te permite identificar y medir las visitas que te llegan desde diferentes medios, ¿no? Es decir, los que llegan porque te han buscado directamente desde el buscador, pero que te llegan por la parte orgánica, los que te llegan por los resultados patrocinados o los que te llegan por las diferentes redes sociales o emails. Entonces, para poder ir un poquito más allá en esta parte de optimización de la campaña de Google Ads, os recomiendo que tengáis también una cuenta de Google Analytics, que se crean de una manera gratuita y probablemente haya algún taller relacionado con eso. Ahora no estoy segura qué día es, porque eso es lo que os permite contabilizar quién entra en vuestro negocio, qué hace, qué compra y de dónde os ha venido, ¿no? Entonces, yo suelo utilizar mucho los símiles con la vida offline, ¿no? Por ejemplo, si vosotros tenéis un bar y hay gente que os llega pues porque trabaja justo al lado, hay gente que llega porque os ha visto en un anuncio de alguna revista del barrio, o hay gente que os llega por recomendación, ¿no? Entonces, vosotros vais a saber
gracias a una herramienta como Google Analytics, cuántas personas os han llegado, de qué fuente os han venido, cuánto han gastado, y eso es lo que luego os permite a vosotros optimizar y saber dónde podéis hacer campaña y qué es lo que os funciona más o menos bien. Ahí también uno, por terminar con este punto, ya me voy a las preguntitas que veo que nos estáis haciendo, tenéis que integrar también y conectar las cuentas, ¿no? Entonces, lo suyo es que con un mismo Gmail, con la cuenta de Google que estáis utilizando para todo, tengáis, por un lado, lo que es la presencia de Google de My Business, por otro lado, la campaña de Google Ads, por otro lado, la de Analytics, y las integréis desde la parte de herramientas que os enseñaba arriba, que de hecho, ahora que hablo de herramientas, os voy a enseñar lo de cómo ver búsquedas en inglés en otros países. Os comparto mi pantalla. ¿Sí? Aquí estáis viendo una campaña de Google Ads, ¿vale? Veis que aquí en la parte de herramientas hay un planificador de palabras clave donde yo puedo poner una página de mi competencia y ver qué es lo que Google sugiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí una página web de la competencia y voy a ver qué palabras clave me sugiere, ¿vale? No tiene por qué ser la mía, con lo cual yo de aquí luego voy a ir seleccionando. Veis que aquí también esta herramienta es muy práctica porque me da también el volumen de búsquedas y las previsiones. Cuando yo empiezo y no tengo ni idea qué CPC poner o cuánto dinero invertir, pues aquí Google me va a dar un pequeño histórico de incluso las conversiones que puedo conseguir en un sector parecido. Luego, he visto que había alguna pregunta más, pero aquí os quería enseñar también cómo puedo ver una campaña en inglés, por ejemplo, en otro país. Bueno, esta campaña es algo relacionado con hipotecas, pero voy a ver, por ejemplo, si yo busco Eventos Mallorca y quiero saber quién aparece en Londres, por ejemplo, voy a incluir aquí Eventos Mallorca, voy a poner en inglés y veis, bueno, que efectivamente mi anuncio no está apareciendo, pero voy a ver cómo aparecen estas búsquedas en la zona, en el dispositivo y en el país seleccionado, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que se vea un poquito mejor, puedo poner cómo aparece en ordenador en Londres. Voy a poner una palabra un poquito más específica, que puede ser Catering Mallorca. Ahora os enseño un par de herramientas más, ¿vale? Que me parecen especialmente útiles, ya que tengo aquí la campaña abierta. Y si tenéis alguna duda también de la plataforma o cualquier otra duda que se haya quedado colgada, me lo decís y aprovechamos que tengo la plataforma abierta para verlo directamente. Hay una parte aquí interesante que es de informes. Si yo, por ejemplo, quiero saber cómo me ha ido la campaña semana a semana o mes a mes, veis que aquí puedo ir a la parte de informes, puedo darle a informes predefinidos y puedo irme, por ejemplo, al informe semanal, ¿no? O al informe mensual. Esto la verdad que nos ayuda a controlar y a ver cómo va evolucionando la campaña, sobre todo si no suelo meterme regularmente. Yo lo que os recomiendo es que os metáis. En general, cuando una campaña se empieza, lo suyo es meterse a diario, ir viendo cómo va, más que nada para asegurarse de que el dinerito no se nos escape con cosas que no queremos. Y si no, con hacerlo una vez a la semana es suficiente. Lo que no os recomiendo en ningún caso es que dejéis campañas sin trabajar y que no os metáis nunca. ¿Por qué? Porque Google permanentemente está haciendo actualizaciones, cambios, nuevos tipos de anuncio o cualquier novedad, y la verdad que aunque sea una vez cada 15 días, os recomiendo que os metáis para comprobar tanto en qué palabras estáis apareciendo, en qué sitios estáis apareciendo y para controlar que no se os esté yendo el dinero donde no queréis, ¿no? Entonces, esta parte de informes es especialmente interesante. Veis que aquí, por ejemplo, tenéis toda la parte para dar acceso a diferentes personas, por ejemplo. Aquí en la parte de accesos y seguridad podéis dar acceso muy fácilmente a diferentes personas a una cuenta. Simplemente veis que aquí, pues como con casi todos los productos de Google, ponéis aquí el correo electrónico de la persona a la que queréis dar acceso y podéis tanto darle un acceso completo como darle un acceso de administrador. De solo para mirar, para que no os toque nada, ¿no? Entonces, según con quién trabajéis, si tenéis colaboradores, pues podéis darle acceso desde ahí.
Luego, alguna herramienta que sea especialmente útil. Veis que aquí podéis vincular directamente con Google Analytics. Podéis, mira, os voy a enseñar algo que me parece especialmente útil, que es el tema de personalizar las columnas. Habéis visto que antes os enseñaba yo la parte de las llamadas. Las llamadas veis que por defecto no aparecen. Yo puedo modificar siempre gran parte de la información que aparece en estas columnas y tengo que irme aquí a la parte de modificar columnas. Veis que me aparecen un montón de variables, que una vez más es muchísima información, y veis que aquí hay una parte que me habla de las llamadas. Entonces yo, por ejemplo, si selecciono aquí llamadas telefónicas, automáticamente me va a sumar la columna de llamadas telefónicas. En este caso, esta campaña no incluye número de teléfono, con lo cual la parte de llamadas me va a salir a 0, ¿vale? Y veis que aquí, pues en este caso, tengo tanto una campaña de búsqueda como una campaña de vídeo, que esta campaña de vídeo pues apenas está empezando, pero vemos pues que es una campaña, bueno, en este caso mucho más económica, pero porque apenas está empezando. Vale, ¿qué otra herramienta os puedo enseñar de aquí? Vale, mira, os enseño también la parte de cómo funciona, veis la arquitectura, ¿no? del árbol. Veis que aquí yo tengo todas las campañas, puedo filtrar por las campañas solo, por ejemplo, las que tenga habilitadas, es decir, que estén activas, y solo las campañas de búsqueda, por ejemplo. Así también estoy segura y soy capaz de diferenciar o de eliminar o de detectar si estoy saliendo también en display y es algo que no me interesa. Aquí puedo ver pues cómo me está funcionando la campaña de display, puedo ver los diferentes anuncios, por ejemplo, con las diferentes extensiones. Y veis que aquí también pues puedo cambiar la manera de ver las extensiones para que sea... Aquí al principio cuesta un poquito, pero la verdad que luego una vez que uno se va metiendo, va haciendo varias campañas, pues ya va ganando agilidad, ¿no? Veis que aquí he seleccionado esta campaña que era la de búsqueda y he seleccionado las diferentes extensiones que tienen. Veis que aquí tengo pues diferentes extensiones de sitio, siempre voy a tener toda la información estadística sobre las visitas, las impresiones. Tengo diferentes extensiones de texto destacado, que esta es una extensión que aunque no os la he mencionado, son estos pequeños trocitos de texto que son como reclamos publicitarios, ¿no? De financiamos, inversores de confianza, o sea, estas pequeñas frases que no necesitan redirigir a una página, pero sí que ayudan a completar el mensaje promocional. Veis también, bueno, hay una parte importante también que es esta parte de las recomendaciones, donde Google nos va sugiriendo temas para mejorar la campaña. Aquí hay muchos temas que son automáticos y que es tan fácil como decir, vale, a ver, nos dice que retire una palabra clave y puedo mejorar tanto por ciento. Pues perfecto, le doy a aplicar y ya estoy mejorando mi campaña. Vais a ver también que muchas veces Google llama proactivamente para ayudaros a optimizar la campaña, sobre todo si invertís un poquito más de dinero. Pero que sepáis que tanto si vais aquí a la parte de recomendaciones, que hay mucha cosa pues que viene bien mirar, sobre todo si estáis empezando, os resultará un poquito más complicado, pero la mayoría de estas recomendaciones sí que ayudan a mejorar la campaña de una manera muy rápida. Y si no, hablad con una persona directamente. ¿Qué más? Veo que os ha dejado Pedro el enlace donde están todas las diferentes charlas. Y para terminar, si no tenéis más preguntitas, os enseño alguna opción más que me parezca especialmente interesante. Vale, os enseño aquí, por ejemplo, el tipo de dispositivo. Veis que aquí yo puedo filtrar también y hacer que mi campaña aparezca o solo en móvil, o solo en ordenador, o solo en tablet. Hay maneras de trabajar también o segmentar el tipo de dispositivo, pero por ejemplo, si mi página web o el servicio que yo ofrezco no se consume más o menos a través de móvil o más o menos a través de ordenador, yo puedo excluir uno de estos dispositivos o puedo potenciar. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero aparecer en ordenador, pero quiero sobre todo
aparecer en teléfonos móviles cuando la gente esté cerca de Palma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría decir, pues cuando la gente me busque desde móvil, aquí le voy a poner aumentar un 20% la puja, ¿no? Por ejemplo. Porque sé que para mí es más interesante y la gente convierte más por este dispositivo. Y si están en su casa buscando, sí que quiero aparecer, pero digamos que no es algo que me interese tanto. ¿Qué más? Veis que aquí me aparece toda la parte de información de llamadas porque la acabo de sumar, pero en este caso no hay información porque esta campaña en particular no incluye. Y también que sepáis que en todo momento queda registrado el historial de cambios. Es decir, que si yo he ido cambiando cosas, no recuerdo cómo lo tenía antes o tengo otra persona que también está trabajando con la cuenta, pues puedo aquí tener el detalle y tener un control, digamos, del trabajo que se está realizando en esta cuenta. Muy fácilmente, ¿vale? Luego, por último, y por comentaros también un tema que a veces suele ser un pelín confuso, en la parte de facturación, tened en cuenta que Google factura desde Irlanda, con lo cual no factura con IVA, ¿no? Veis que aquí, por ejemplo, os enseño un ejemplo de factura, porque la verdad que son temas prácticos que a veces nos dan más de un dolor de cabeza cuando empezamos. Veis que la factura viene de Irlanda y siempre separa lo que serían los costes de los pagos, que no es lo mismo. Una cosa es el gasto que vamos acumulando, que no se ha cobrado todavía, y luego aparte es lo que se ha cobrado efectivamente, ¿no? Entonces veis que aquí en el mes de octubre, por mucho que se haya acumulado 460 euros de consumo, solo se ha cobrado de manera automática con la tarjeta de crédito este importe. Entonces es cierto que cuando uno empieza es un poquito confuso porque sus cobros no corresponden al mes natural y porque están diferenciando lo que es el coste del pago. Entonces aquí lo que os animo es, sobre todo cuando estáis empezando, a que os metáis aquí en esta sección que es la parte de transacciones y que veáis el detalle para entender bien cómo funciona, ¿no? Y para que vayáis viendo cómo se van acumulando actividad, pero no siempre se va cobrando esa actividad o a final de mes o en un periodo fijo. Para entender bien cómo funciona esta parte, podéis ir aquí a la parte de resumen y vais a ver cómo nos dicen que el próximo pago, nos dicen el último pago de 500 euros se realizó el 1 de noviembre y el próximo pago será de 500 euros o el 1 de diciembre. Esto es un pelín complejo, pero ¿esto qué quiere decir? Que si yo este mes llego aquí a 500 euros, Google realizará un pago sobre esta tarjeta de crédito y si no he llegado, el 1 de diciembre me cobrará el remanente que tenga, ¿vale? Es un poquito complejo, pero como la idea de hoy era intentar evitaros dolores de cabeza para temas que puedan surgiros cuando empecéis con Google Ads, pues la verdad que me parece algo interesante para resaltar. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.